Visión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Qué gusto volvernos a encontrar en este espacio hermoso de Vida en Él, tiempo devocional para una vida integral. Este es el propósito de este segmento, el podernos reunir y confirmar lo que muchas veces Dios ya habló a tu corazón, ya te mostró. Es bien deleitoso, fíjate, cuando estamos en esa sintonía del Espíritu Santo, al estar meditando en la palabra y luego escuchas una predicación, una enseñanza, un devocional, una canción que confirma aquello que Dios te había mostrado. ¿No te parece que es algo maravilloso que solamente Dios puede hacer? No son coincidencias, es precisamente el poder de Dios que se manifiesta a través de muchas expresiones. Soy tu amiga y servidora Araceli César de Álvarez y para mí es un gusto compartir contigo este espacio devocional. Vamos a continuar con el hermoso relato del libro de los Hechos. Ahora vamos al capítulo 4, versículos del 1 al 12 y volvemos para juntos meditar. Hechos 4, 1 al 12. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí encontramos a dos hermosos siervos de Dios, Pedro y Juan, ante el concilio. Ahí iban a ser cuestionados tremendamente acerca del motivo de su fe, de su esperanza, de su testimonio. Iban a ser pasados por prueba, por fuego. Y este pasaje nos debe inspirar porque muchos de nosotros quizás no vamos ante un concilio literal como en aquel tiempo donde lo formaban los ancianos, los sacerdotes, los saduceos, ¿verdad? Sino los compañeros de escuela, los compañeros de trabajo, los vecinos, los familiares, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos sentimos como en un concilio que están cuestionando nuestra fe, el por qué decimos, el por qué creemos? Entonces aquí encontramos en esta porción hermosa de la palabra del Señor la manera como se puede responder sin pelear. Yo te quiero dejar algo en tu corazón. Mira, la Biblia no nos fue dada para discutir, para polemizar, para pelearnos con otros e imponerles nuestras ideas. No, la Biblia nos fue dada para sacarnos de la ignorancia espiritual que teníamos acerca de Dios. Y una vez que nos es revelada y tenemos convicciones, entonces nuestra vida debe tener un giro, un cambio. Y esta vida, acompañada de las palabras que decimos, es la que debe dar testimonio. En este caso, estos siervos que eran incultos, que eran del vulgo, que era gente simple, sin mucha preparación, de momento se encontraban ante magistrados y reyes y gente de mucha inteligencia, de mucho rango, y les hablaban de una manera hermosa, poderosa, sabia, sensata.
Y esto es lo que tenemos que tomar de estos, el ejemplo de estos siervos del Señor. Por ejemplo, encontramos que los saduceos era una secta que no creía en la resurrección de muertos, por eso era el conflicto cuando hablaban que Jesucristo había resucitado, no querían aceptarlo porque su idea era muy arraigada de que no existía la resurrección de los muertos. Entonces, fíjate, los aprenden, los llevan a la cárcel y ellos no sabían, ahí nos dicen en el verso 1 que ellos no sabían que iban a salir. Tú y yo sabemos el relato y el resto de la historia, pero ellos no sabían que iban a salir. A mí me gusta mucho cuando leo el Evangelio o los relatos diversos de la Escritura, que en un ratito vemos la conclusión de ese relato. Me gusta ponerme las sandalias, yo digo las sandalias del pescador, ¿verdad? Y los zapatos del rey o del profeta. Ellos no sabían la conclusión, ellos iban viviendo día a día, esperando con fe, con esperanza, pero no sabían realmente. Entonces iba aquí a haber un milagro bien hermoso, pero lo que el Señor se lo reservó, pero les dio confianza. Ellos no sabían el final, pero les dio mucha confianza. Fíjate, cuando ellos predican, muchos de los que habían oído creyeron. Ahí nos dice la palabra del Señor. Solamente contaron, eran 5,000 varones, obvio que había mujeres, obvio que había jóvenes y niños, pero en este caso solamente contaron a los varones, que era costumbre de entonces, solamente contaban a los varones, y muchos creyeron. Entonces, cuando vemos que el Evangelio está teniendo un efecto tremendo, poderoso de cambio, de nuevo nacimiento, de renovación, de convicción, de arrepentimiento, de perdón de pecados, obvio que el infierno va a rugir y va a mover esos corazones débiles para ir en contra de la palabra del Señor. Entonces estaba Pedro y estaba Juan y le dicen, ¿verdad? Y en el verso 7, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? ¿Con qué autoridad y en nombre de quién? Ay, les abrieron la puerta. Ahorita es cuando vamos a decir de dónde viene nuestra autoridad y en el nombre de quién hacemos estas cosas, ¿no? Estamos hablando que en el capítulo anterior, si te recuerdas, ayer estaban hablando del famoso cojo que estaba a la puerta de la Hermosa. Este tipo de milagros, obvio que salía como un cohete fulminante, ¿verdad? Llegándole a todos la noticia de lo que había pasado. Y entonces acuérdate que ellos le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, y en el nombre de Jesucristo levántate, ¿no? Entonces aquí ellos se impactaron porque no usaron ningún otro medio más que el nombre de Jesús, por eso dicen, ¿y en nombre de quién, verdad? Entonces ellos, fíjate, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Fíjate una cosa bien importante. Yo te decía hace ratito, ten cuidado de discutir la palabra y llenarte de ira y enojarte y tratar de ganar. No va a llegar la palabra a los corazones de estas personas que están escuchando si estás lleno de ira. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, sueltas la palabra y la palabra no vuelve vacía. Y entonces habló sabiduría, mi amor. Son los elementos de una persona llena del Espíritu Santo. Aquí tenemos que hacer un breve resumen primero, fíjate. Examínate tú por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque a veces denominamos una persona que es llena del Espíritu Santo porque habla bien bonito. No, es que no nada más es hablar bonito, ¿sí? Aquí es hablar sabiduría, porque hay muchos que hablan bonito y dicen puras mentiras, ¿no? En segundo lugar, hace recuentos del milagro, lo que acababan de experimentar con ese cojo que ahora era ex-cojo, ¿verdad? Hace recuentos del milagro. Una persona que está llena del Espíritu Santo, cuando comparte, evoca. Yo ahorita le estaba comentando a Mike, yo hago recuentos de los milagros. A mí Dios me sanó de tumores en mis senos. Yo hago ese recuento porque fue Dios, una vez me operaron y Dios me salvó de algo peor con esa cirugía, pero me vuelven a salir y el Señor me sana, Él, en medio de oraciones, en medio de súplicas, de ruegos, de quebrantos, el Señor me sanó.
Una persona que tiene el Espíritu Santo le da la gloria a Dios, quien la merece, ¿sí? Entonces aquí él hace recuento del milagro. Después refiere el nombre de Jesús. No se avergüenza. ¿Por qué están haciendo eso en nombre de quién? En el nombre de Jesús. Era muy conocido en este tiempo, era muy cercana su muerte, su resurrección, su enseñanza que estuvo dando por 3 años. Había muchísimos discípulos, solamente en una prédica fueron 5,000, hubo otros muchos más, miles y miles. Estamos hablando de un lugar sin tecnología, sin la comunicación como la que tenemos ahora, y estaba siendo conocido el nombre de Jesucristo, ¿no? Dice, ustedes lo crucificaron. Y entonces ahí se sintieron mal, ¿verdad? Porque no, nosotros no fuimos y quieren quitarse de esa culpa. Pero formaron ahí un concilio para denominar a Jesucristo como un opositor a la ley, un blasfemo, y entonces organizaron el plan para poderlo matar y provocaron al pueblo. Pero les está diciendo, ustedes lo crucificaron porque fueron instrumentos para poder lograr eso, pero Dios lo resucitó. O sea, que ustedes quisieron el mal, pero el Señor lo convirtió para bien, porque a través de esa resurrección, mi amado, mi amada, es que tú y yo podemos tener vida y vida eterna. Qué maravilloso, ¿no? Y después les dice, Jesús es la piedra, ¿sí? Jesús es la piedra del ángulo, Él es la base, Él es el fundamento, Él es el Hijo de Dios, Él es el camino al cielo. Él les está diciendo la importancia del nombre de Jesús, que no es más que un nombre, hijo de José de María, no, es el nombre que es sobre todo nombre que es por encima de los cielos, la tierra y por debajo de la tierra también, ¿verdad? Y dice, ustedes lo rechazaron. Ustedes lo rechazaron. ¿Cómo fue que rechazaron a Jesús? Cada vez que estaba en la sinagoga o en la montaña predicando y ellos resistían esa palabra y no se convertían y no se humillaban y no se arrepentían, como tú y como yo, mi amado. ¿Cuánto tiempo rechazamos a Jesús? Ahora nos sentimos muy contentos y muy agradecidos, muy satisfechos que el Señor en su gran bondad y misericordia nos haya alcanzado, ¿verdad? Pero no fue por obras, fue por la gracia y la fe que tuvimos en el Señor. Pero ¿sabes qué? Muchas veces lo rechazamos, resistimos. ¿Cuántas veces nos hablaba el Señor y no queríamos hacer caso? Y termina diciendo su discurso, en ningún otro hay salvación. Él es el camino. Ahora, es bien difícil el que el pensamiento judío, en este caso, aceptara esto, porque ellos tenían la ley, ¿verdad? Y por el cumplimiento de la ley pensaban que era la manera de ser salvos. Entonces, quítales el esquema que estaba, pero sí fortalecido en su mente por siglos y siglos, de generación en generación, y decirles que hay un nuevo camino ahora, que ahora Jesús es el camino. El nombre de Él es sobre todo nombre, era ir en contra completamente de todas sus ideas religiosas. Así como quiere el Señor en este día también derribar tus falsas ideas religiosas para que le conozcas a Él como Él es en verdad. ¿Cómo? A través de su Santo Espíritu que te lo revela y a través de su palabra que te instruye. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Aquí podemos estar en una situación de crisis, pero el Señor está de nuestro lado. ¿Oramos? Dile conmigo al Señor, ahí de lo profundo de tu corazón, Padre amado, gracias por tu hermosa palabra, porque nos dejas ver ejemplos y testimonios de hombres que fueron sí afrentados con su fe, mi Señor, pero que tú los respaldaste. Y aunque sufrieron y aunque murieron, Señor, ellos sabían por qué sufrían y una vez muertos a dónde irían. Y Señor, de veras es una bendición hermosa el que podamos estar en tu presencia adorándote, bendiciéndote, agradeciéndote y tomando de ti la fuerza que necesitamos para poder compartir con otros tu palabra sin pelear, sin discutir, sino llenos de tu Santo Espíritu. ¿Cómo anhelamos ser llenos de ese Santo Espíritu tuyo, Señor? ¿Cómo anhelamos tener esa sabiduría, mi Dios? ¿Cómo anhelamos tener esa palabra correcta, firme, que trae convicción y trae fruto?
Y gracias, porque lo tenemos y sabemos que tú lo estás haciendo, porque lo has prometido. Bendecimos tu precioso nombre y te alabamos con todo el ser y el corazón. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi amado, mi amada, que el Señor esté con ustedes y les siga dando de su Santo Espíritu para ser llenos en Él. Hasta pronto. Bendiciones. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.